Y la pandemia no pasó y tan así es que todos los días hay nuevos infectados. Si bien en los últimos días hay que decir que hay un amesetamiento, nos superan un ciento y pico todos los días, nos superan los 200 casos desde hace varios días. Son casos de personas que están atravesando la enfermedad y también, como hoy decías al principio, siempre, todos los días mostramos personas fallecidas. Ese es el dato más dramático, ¿no?, de la pandemia. Repasamos los números de hoy, los que presentó el municipio esta mañana, en donde queda claro que este amesetamiento que vos indicabas todavía es un amesetamiento relativamente elevado, más Sí, de claro. 150 personas. Hoy estamos en 172 casos positivos, 115 recuperados, y este es el dato que nos tiene que llamar la atención, ¿eh? Hay ya más de 800 víctimas fatales en Bahía Sí. Blanca. En las últimas horas registraron 4 personas más que perdieron la vida. 1.541 bahienses están cursando la enfermedad, 1.541 casos activos, que también son muchos, ¿no? Es un número elevado aún, insistimos, porque estas 1.541 personas todavía pueden contagiar a otras. Estas son las detectadas. No Sí. se sabe, por supuesto, cuántos son los casos asintomáticos. Bueno, pero lo más importante que tenemos en este momento es la vacuna, ¿eh? La Lo vacuna más es importante que fundamental. tenemos. Y por la vacuna, evidentemente, es que ha disminuido la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva. Y por eso quisimos reflejar estos datos que muestran cómo estaban las salas de terapia intensiva en la ciudad a lo largo de los últimos jueves. Tomamos el jueves como referencia como para tener un dato semanal. Y fíjense cómo durante el mes de junio tuvimos un número muy elevado de pacientes COVID internados en terapia Que intensiva veníamos y luego de fueron mayo, bajando. que veníamos de mayo ya con un número elevado. Claro, en mayo llegamos a tener 50 pacientes internados en el momento más grave aquí en Bahía Blanca. 50 pacientes sobre una cantidad de camas de terapia intensiva que en la ciudad oscila entre 75 y 80 según las condiciones de la capacidad sanitaria que tengan los hospitales, ¿no? No solamente las camas, como siempre decimos, sino también el personal, los médicos, claro. los equipos, los insumos. Y que además no es solo COVID. Hay otras patologías que también requieren terapia intensiva. Pero es por esta cantidad, si bien ahora bajó este número, pero es por esta cantidad que todavía hay tantos fallecidos. Efectivamente, porque el índice de mortalidad de los pacientes, insistimos, estos son pacientes COVID internados en terapia intensiva aquí en Bahía Blanca, el porcentaje de mortalidad es elevadísimo. Sí. Entonces, lamentablemente, y esto hay que decirlo, es un número que nos duele y mucho, pero es importante para concientizar. Fíjense cómo ha disminuido la cantidad de pacientes. Pero el dato desalentador es que la mayoría de estos pacientes han muerto. No se han recuperado, porque una vez que el paciente ingresa a terapia intensiva, las posibilidades de supervivencia son muy, pero muy bajas. Sí. Y por eso hay que seguir previniendo para evitar caer en las salas de terapia intensiva. Y no porque los médicos no hagan su trabajo, ni mucho menos, sino porque el virus actúa de esa manera. Y fíjate que cuando se liberaban camas de terapia intensiva, sobre todo en el mes de junio y al principio de julio, era justamente por fallecimientos. Era de la única manera que se liberaban camas. Sí, hay excepciones, por cierto, hay muchas personas que se han recuperado y todos los días esto sucede, pero el dato saliente es que la cantidad de pacientes de la terapia intensiva va disminuyendo, especialmente porque mueren algunos pacientes. Pero bueno, uno también tiene que tomar este dato. Esto indica, esta escalera en descenso, que si bien se han liberado camas o porque se recuperaron algunos o porque han fallecido muchos, no se están ocupando en la misma proporción que venía sucediendo días atrás. Y este es el dato alentador. ¿Y por qué está sucediendo esto? Principalmente por la campaña de vacunación. Claro, por la campaña de vacunación, porque las autoridades sanitarias aseguran que es menor la internación, no solo en terapia intensiva, sino en salas comunes, de las personas que ya recibieron las dosis. En general, las personas que luego de vacunadas llegan a una internación tienen a otro tipo de enfermedad, otro tipo de comorbilidad que complican la situación. Y por eso el consejo es cada vez más elocuente. Hay que vacunarse. Es la mejor forma de evitar integrar esta lista. Si no me equivoco, 171.000 personas vacunadas con la primera dosis y 41.000 con la segunda dosis. Son números sinceramente importantes y nos pone mucho más contentos de lo que pensábamos en esta fecha. Hoy un gran porcentaje de la gente que está internada, que fallece, gente que no ha recibido vacunas. Por ahí han recibido una, pero hay que ver también qué patologías tenían de base, ¿no? Porque hay muchas variantes que hay que tener en cuenta antes de salir a hablar sobre si es buena o no la vacuna. La realidad es que hoy
más del 90% de la gente vacunada ha cursado la enfermedad sin ningún tipo de inconveniente. Es lo que se está buscando y lo que pretendemos todos.